Brownstein y con Rodrigo Albornoz en este programa especial, distinto del Aquí Somos Todos, hablando de lo que pasó después de que el Tribunal Constitucional dijera, la verdad es que no, esto no es harina de mi competencia. Vamos, y después escuchamos al presidente al presidente de la República, Sebastián Piñera, y hemos estado escuchando las declaraciones de las personas. Doctor Eduardo Brownstein, yo tenía preguntas para usted, y tiene que ver con el desconfinamiento, porque a contar de este jueves se abren algunas comunas, pasan a transición. ¿Cómo lo ve usted, o aquí podría darse eventualmente una nueva ola, nuevo rebrote, dadas las condiciones en las que estamos en materia de salubridad? Sí, Ángeles, yo lo veo con mucha preocupación, sobre todo por los parámetros, por ejemplo, de ocupación UCI que tenemos, que siguen siendo muy altos a través de todo el país, cercanos al 95% o más, además de estar utilizando más de 3 veces, más de 4 veces casi la cantidad de camas críticas que utilizamos en un año normal. O sea, estamos llegando a 4.500 camas. Tenemos a la gente de los equipos de salud agotados. Y además estamos, de alguna manera, repitiendo lo de las cuarentenas dinámicas, y además se nos suma este tercer retiro, que es una buena noticia para el bolsillo, pero como decíamos antes, si se desconfina muy rápido, también puede ser un incentivo a la movilidad. Yo llamaría a la prudencia, llamaría a que todos nos sigamos cuidando, y sobre todo lo que yo he visto también que han hecho en el programa es que a todos la gente allá menor de 50 años o rezagada, que se vaya a vacunar, porque tenemos que lograr, ¿no es cierto?, nuestro 70-80% de porcentaje de vacunación para poder salir de esta pandemia todos juntos. Sí, ¿usted está de acuerdo con que los niños ingresen al colegio en esta fase? Para nada, Ángeles, en realidad. ¿Por qué? Para nada. Primero porque el que entren los niños al colegio y tengamos los cuidados en los establecimientos educacionales puede ser una cosa, pero la movilidad de toda una familia o de toda una comunidad va a aumentar. Además, sumado a esto, que sabemos que han aparecido las nuevas variantes que no conocemos bien cómo van a afectar a diferentes edades etarias, o en el fondo rangos etarios que pueden ser niños, y además lo que conocemos de esta complicación tan grave que es el PIMS. O sea, yo creo que no estamos en un momento, estamos en un equilibrio precario. Cuidemos a nuestros niños también. Bien, gracias, doctor Brownstein. Está con nosotros ya a esta hora de la tarde, la vemos en pantalla, Paula Narváez. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Un gusto saludarles también a todos ustedes en el estudio y el resto de los panelistas. Muchas gracias. Paula, ¿qué le parece a usted la decisión del Ejecutivo finalmente de retirar su proyecto propio, pero va a enviar un proyecto paralelo entonces con 3 puntos importantes de los que ya hemos hablado durante esta tarde? Bueno, yo creo que la decisión del presidente Piñera es en la línea de lo que se le ha venido solicitando desde hace ya varios días, por lo tanto creo que en ese sentido ha escuchado la petición de los senadores de oposición, de amplios sectores de la ciudadanía que le habían pedido entonces justamente promulgar la ley aprobada por el Congreso de la República. Con respecto a los otros temas que él plantea, hay que conocer más detalles, pero me parece fundamental ya establecer que no parece prudente mezclar las cosas que él está intentando mezclar, como por ejemplo el tema de la reposición de los fondos de pensiones. Se necesita una reforma a nuestro sistema de pensiones para poder construir un sistema de seguridad social. Ese es el tema de fondo, ese es el tema más relevante, y por lo tanto mezclarlo con esta situación como un proyecto ad hoc, a mí me parece que no va en la línea correcta, que no es lo serio de hacer, y que por lo tanto hay que conversar en el Congreso en el avance del proyecto de reforma previsional, que está ahí, que tiene un trabajo largo y que tiene que seguir llevándose adelante porque es una demanda muy sentida de la ciudadanía. O sea, ¿usted estaría de acuerdo con que este proyecto del Ejecutivo contemplara solo un punto, el del retiro de bono de 200.000 pesos para las personas que no tienen fondos en su AFP? ¿Solo ese? Y mire, con respecto al tema de los 200.000 pesos para ponerlo en las AFP y eventualmente las personas retirarlo, creo que más bien se requieren ayudas directas a las familias. Por lo tanto, si es que hubiese que ser esa una fórmula que podría analizarse, creo yo, que podría analizarse,
Lo que correspondería sería un bono en las cuentas RUT, de manera que la gente tenga libre disposición. Porque lo que está pasando justamente con ese tramo de personas es que también requieren recursos para poder cubrir sus gastos como familia. Paula, por lo tanto, dígame. Solo como datos, que nosotros ayer conversamos con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y le preguntamos precisamente por ese punto, y él explicó, esa fue la explicación que él entregó, que se había tomado esa decisión porque ya estaba todo el conocimiento por parte de la AFP quiénes eran las personas. Hacerlo a través de la cuenta RUT implicaba más pasos que podrían ser más engorrosos y demorar más este proceso. ¿Usted no confía en esa respuesta? Yo creo que el Estado hoy día tiene el registro social de hogares, que es un sistema de registro importante también para poder hacer, como se han hecho las entregas de los ingresos familiares de emergencia, por ejemplo. No creo que ese sea un argumento para tener que traspasarle los fondos a las AFP. Más bien creo que lo que necesita la gente es que llegue directamente esas ayudas. Pero creo que esto nos instala en otra discusión también. Y la discusión tiene que ver con qué va a pasar de aquí para adelante. Y lo que va a pasar de aquí para adelante es que las familias van a seguir requiriendo recursos para poder sobrellevar estos tiempos tan duros. Y por lo tanto, también es necesario que el gobierno acoja la propuesta de una renta básica universal de emergencia. Porque lo que va a ocurrir, si no, es que van a venir, ¿no es cierto?, las presiones para nuevos retiros. Y nadie quiere estar, no es un escenario deseable que se sigan consumiendo los ahorros previsionales de los y las trabajadoras. Por lo tanto, es el momento para sentarnos en serio a hablar de las propuestas de renta básica universal de emergencia para enfrentar lo que queda de pandemia. Paula Narváez, queremos agradecerle esta conversación con el Aquí Somos Todos. Que esté muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. 17:50. Bueno, coinciden, aparentemente todo el mundo político, que hemos pasado por las distintas gamas, distintos colores y distintas tendencias, y todos consiguen, uno, en la voluntad política, pero segundo, en que aparentemente tendría que ser solo un punto el que debiese contener este proyecto de ley que va a enviar el Ejecutivo. Solo un artículo. Solo un artículo, perdón, gracias por la especificación, solo un artículo. Está con nosotros ya, lo vemos en pantalla, el diputado Gabriel Boric. Diputado, gracias por estar con nosotros. Quiero preguntarle por sus declaraciones. No corresponde celebrar al Tribunal Constitucional la decisión del día de hoy. ¿Por qué? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. En primer lugar, evidentemente todos estamos contentos de que la ayuda finalmente vaya a llegar a las personas mediante el tercer retiro. Pero lo que me refiero con lo del Tribunal Constitucional es que tenemos que tener cuidado porque durante mucho tiempo hemos criticado la función que se ha atribuido al Tribunal Constitucional de actuar como una suerte de tercera cámara, pretendiendo tener una potestad legislativa que no tiene. Lo hizo en la resolución, por ejemplo, del aborto en 3 causales, cuando estableció esta figura de la objeción institucional. Lo hizo en su momento en la ley de subcontratación. Lo hizo también en la ley de financiamiento de las universidades públicas. Entonces, hoy día se da el caso de que estamos contentos por una resolución del TC. Pero el TC sigue siendo un organismo más bien problemático en nuestra democracia, de carácter contramayoritario, y que viene a demostrar la soledad en la que se encuentra el gobierno de Sebastián Piñera, pero no creo que tengamos que olvidar todo el rol que ha jugado el TC. Pero lo más importante para la gente que nos está viendo es que el tercer retiro va a llegar, y la pregunta que nos corresponde responder hoy día es, bueno, ¿cómo vamos a suplir esos fondos y cómo actuamos para adelante? ¿Qué pasa también con rentas vitalicias, con la gente que está jubilada por rentas vitalicias, y cómo vamos a enfrentar la situación de aquellos que no tienen fondos hoy día? Bueno, de eso no se habló, pues de la renta vitalicia no se habló precisamente en los 3 artículos que podrían contener entonces el proyecto de ley del presidente Sebastián Piñera. ¿Usted cree que debiese incluirse la renta vitalicia? Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que quienes se han jubilado bajo la modalidad de renta vitalicia debieran poder acceder al mismo monto que del 10% del total de su fondo acumulado, que si bien quienes se jubilan por renta vitalicia lo que hacen en el fondo es vender el total de sus ahorros a una compañía de seguro, sí existe un monto bajo el cual se les calcula el ingreso que tienen mensual. Por lo tanto, lo que nosotros presentamos en su momento en el debate legislativo es que quienes tienen renta vitalicia también puedan acceder a su 10%. Las aseguradoras han dicho que van a recurrir a tribunales internacionales y han hecho todo tipo de amenazas.
tenemos que buscar todos los mecanismos para que todos los chilenos y chilenas que lo necesitan, donde están incluidos también aquellos jubilados por renta vitalicia, puedan acceder a los recursos que se necesitan hoy día. ¿Qué le parece el tercer artículo o posible artículo de este proyecto de ley, que es liberar de todo impuesto al 90% de quienes retiren, pero hay un 10% que son los sueldos más altos que tendrían que pagar entonces? A ver, acá hay una distinción que es importante hacer. Yo en general estoy de acuerdo en que los ingresos más altos tienen que pagar impuestos, pero el problema de lo que se hace ahora es que se le dice que el 10% de ingresos más altos tiene que pagar impuestos, y en este caso aplicaría a quienes tienen ingresos por sobre los 800.000 pesos. Y se toma para poder evaluar si es que pagan impuestos o no solamente su ingreso familiar. Pero a la hora de evaluar la pobreza o vulnerabilidad de una familia, se evalúa todo el entorno familiar. Y en este caso no se hace de la misma manera, sino que se hace individualmente. Lo que nosotros decimos es que solamente los más ricos de nuestro país, en este caso, debiera estar reducido al 2, no más del 5%, es algo que estamos discutiendo hoy día en la Cámara de Diputados, debieran ser quienes paguen impuestos. Porque quien gana hoy día 800.000 pesos, 800.000 pesos no es una persona millonaria. Es una persona que perfectamente puede tener, se le pueden haber destruido las redes familiares, puede haber perdido parte de su salario, puede estar en una situación, en una pyme, con una situación tremendamente apretada también. Por lo tanto, me parece que hay que terminar con este mito de Chile país de clase media. La clase media al final se demostró que eran personas con acceso a crédito, tremendamente vulnerables ante cualquier crisis, y que sin servicios sociales y sin derechos sociales, al final era más bien un espejismo que una realidad, y eso es justamente lo que tenemos que cambiar de fondo. Sí, para finalizar, diputado, quisiera preguntarle cómo se podría cobrar este impuesto retroactivamente. ¿Por qué retroactivamente? Si en este caso sería quienes sacaran fondos de aquí en adelante, en este caso del tercer retiro. O sea, no sería retroactivo. Le pregunto porque efectivamente en el proyecto que sale del Congreso está libre de impuestos. Pero si se lleva a cabo este articulado del proyecto de ley del presidente de la República, que está el fondo, o sea, los 200.000 pesos de bono, el recuperar los fondos ya retirados con este 2%, entendemos que podría ser el 2%, uno a cargo del fisco, uno a cargo de las pymes, y el otro tendría que ver con los impuestos al 10% de mayor recurso. Entonces, se tendría que hacer retroactivamente, ¿o no? Es que ahí hay que distinguir, porque hay aspectos de la ley que nosotros aprobamos en el Congreso que ya están, y que si se promulgan tal como están hoy día, empiezan a correr tal cual. Y no el tema impuesto. Es que desde promulgada la ley tienen que esperar, y no se pagan impuestos, pero tienen que esperar 10 días de una vez publicada en el diario oficial. Ahora, yo no tengo ninguna duda de que el Parlamento va primero de que todos quienes necesitan ayuda, y en particular la clase media que no ha recibido aportes del Estado, tienen que poder acceder a ellos, y solamente los sueldos más ricos, o sea, insisto, entre el 2 o el 5% de mayores ingresos de nuestra población, que es mucho más que 800.000 pesos mensuales, son quienes deben pagar impuestos. Gracias, diputado, por conversar con él. Aquí somos todos. Que esté muy bien. Chao, chao. Un abrazo grande, que estén muy bien. 17:56. Oye, vamos a tratar de aclarar este punto, Rodrigo Albornoz. Si no alcanzamos hoy día, usted mañana va a tener que volver y aclararnos con pera y manzana entonces el tema de los impuestos. Pero ahora nos vamos a una pausa comercial y seguimos con más.